Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Les damos la bienvenida a otra emisión más de nuestro programa Las y los Bibliotecarios de Babel, que es nuestro programa institucional de fomento a la lectura aquí en CCH Naucalpan. Y bueno, el día de hoy queremos agradecerles especialmente al grupo 153, que nos hizo el favor de invitar nuestro querido maestro Jesús y que nos acompañarán el día de hoy en las discusiones de los autores que el día de hoy salgan. Generalmente nosotros tenemos la costumbre de plantear algunas lecturas, pero casi siempre terminamos hablando de muchas más. Por eso, bueno, le agradezco también que nos acompañen al maestro Carlos y al maestro Gustavo. Si se puede acercar un poquito, maestro, para que no se nos escape de la toma. Y bueno, pues vamos a comenzar así. Habíamos dejado como lecturas de sugerencia dos cuentos de Julio Cortázar, Una flor amarilla, La autopista del sur, y un cuento más que vamos a desarrollar también aquí con el maestro Gustavo, pero vamos a pedirle a algunos de los alumnos que se encuentran aquí presentes que nos platiquen su experiencia en esa lectura, de qué va cada uno de estos cuentos, y si están de acuerdo, posteriormente a ese detalle, pues empezamos a discutir libremente qué es lo que nos detonó cada una de estas historias. Y pues le vamos a agradecer a nuestro compañero Samuel, que nos va a platicar de qué trató o qué le pareció Una flor amarilla de Julio Cortázar. Entonces le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, compañeros, profesores, docentes. Yo soy Samuel Meléndez y les voy a decir una paráfrasis de lo que para mí fue La flor amarilla de Julio Cortázar. Esta nos narra la historia del sujeto al que yo me refiero como un anciano viviendo en Francia, la cual tiene una vida, por decirlo, deteriorada. Su estilo de vida no es bueno, consume alcohol todos los días y ya no sabe qué va de su vida. Hasta que un día va en el autobús. Pasa un suceso algo peculiar, en el cual hay un joven que lo recuerda a él exactamente tal y como era cuando él era adolescente, específicamente a su edad de los 14 años. A lo cual, a primer reojo dice, ok, pues es un niño común, hasta que se va dando cuenta de los detalles que tiene, como su manera de peinarse, los rasgos físicos, ya sea de sus manos, de su cara, de su cuerpo, lo cual lo ha puesto un poco ansioso y se pone a pensar acerca del qué va acerca de la vida, y yo lo tomé algo más como cuál es ese sentido, la lógica que tiene una reencarnación, porque él seguía vivo, no había muerto y no había forma en la que este joven pudo haber nacido y ser exactamente una réplica de lo cual era él. Por lo cual decidió acercarse a este niño sin ninguna manera en querer como que asustarlo por el estilo, solo quiso saber acerca de qué era de su vida diaria, de su vida cotidiana. Por lo cual llegó con su familia, se llegó a ser un amigo cercano de ellos, vio en la manera en la que vivían, qué costumbres o modales tenían, qué había sido del niño, de sus familiares, con quienes vivían. Entonces él empieza a ser cercano a los mayores de este niño, al cual se llama Luke. Empieza a hablar con su madre y se empieza a dar cuenta de las similitudes que él había tenido a la edad de Luke. Por ejemplo, si Luke a sus 9 años había sufrido de una fiebre muy grave, el anciano a sus 9 años había pasado por una enfermedad similar, es más la comparación del tiempo contemporáneo, en el cual, por ejemplo, en este caso la medicina en ese tiempo era mucho menos avanzada a lo que tenemos hoy en día, por lo que la enfermedad del anciano había durado mucho más días de lo que había durado para el niño. Así como a sus 12 años puede que el niño haya tenido una clavícula zafada y el anciano a esa edad haya tenido una fractura de brazo, que ha dicho, ok, estas similitudes son demasiada coincidencia para mí, no creo que sea simplemente una cosa de que la vida me haya puesto en la misma vía o en el mismo destino que me llegó a traer hacia este niño. Con el paso del tiempo, el niño sufrió una enfermedad y desafortunadamente falleció.
el anciano siguió con su rutina diaria y no había cambiado para nada el tener una vida deteriorada. Seguía visitando a la mamá de Luke, a sus familiares, rara vez les llegaba a ver a comprar, no sé, algún pan o algún pastel que era muy apreciado para el niño, hasta un día en el que se dio cuenta en todo lo que había pasado. Se encontraba caminando por la vía, estaba a punto de encender un cigarrillo y se dio cuenta que había una flor amarilla muy hermosa. Él la consideraba muy hermosa. Fue hasta ese momento en el que todos los sucesos o el hecho que le haya pasado, acontecido con este niño, le empezó a dar un sentido a su vida. El poder decir, este niño era muy joven y para las próximas generaciones una flor amarilla tan hermosa, ¿cómo es que podía vivir y no apreciarlas sin el tiempo en el que el anciano estuvo vivo? Y fue hasta un momento en el que supo, en el que todo estaba de una manera muy desordenada en su vida y apenas pudo apreciar lo que en verdad tenía en la vida. Para el niño, al ser una generación totalmente nueva, pues yo, bajo mi punto de vista, supongo que tampoco tuvo la manera de poder apreciar lo que lo estaba rodeando, de lo que está lleno el mundo, de las oportunidades fuera de las cosas económicas o físicas, el cual le puedo darle un gran sentido a su vida. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Pues ahí está, de qué va este cuento de Julio Cortázar, de Una flor amarilla. Y bueno, pues si les parece, vamos a discutir qué temas son relevantes o creemos que son relevantes en este cuento. Y pues para eso, no sé si alguno de los que estamos aquí en la mesa les gustaría comenzar. ¿Sí? Órale. Bien, muchas gracias igual por la lectura, por recordarnos de qué trata el cuento. Hay un punto bastante importante por lo cual a mí me llama mucho la atención este relato, que bueno, Julio Cortázar sabe varios idiomas, entre ellos sabe francés. Es importante saber esto por una de las razones. Julio Cortázar lee mucha literatura en general, pero lee también mucha filosofía. De entre el tipo de filosofía que lee Julio Cortázar es la corriente existencialista. Esta corriente especialmente tiene su apogeo en Francia. Entonces Julio Cortázar sabe francés, lee obras digamos, de punta, digamos, muy novedosas de filósofos franceses del existencialismo. Entonces, mucha de la literatura de Julio Cortázar está nutrida por la corriente existencialista francesa. Especialmente un autor bastante importante que es Sartre. No sé si alguna vez han escuchado de Sartre, ¿no? Igual les podría recomendar que se acerquen a él. No sé, es bastante deprimente, puede ser, y vamos a ver por qué. Al parecer el cuento es una historia bastante gentil sobre un señor que se encuentra con un niño, tiene ciertas coincidencias con él, pero en realidad, a mi parecer, y teniendo en cuenta que Julio Cortázar lee a los existencialistas, el cuento puede ser bastante crudo y voy a dar algunas razones de por qué esto puede ser así. En alguna parte del cuento, Julio Cortázar dice que, bueno, no Julio Cortázar, sino el narrador de la historia de Luke, cuenta que él mismo es el niño también, solamente que pasan distintas situaciones, ¿no? Ahora, el que ellos dos se hayan encontrado es una especie de casualidad, porque el destino, o mi otro yo, o nuestros otros yoes, digamos, tendrían que ser consecutivos. Es decir, nosotros vivimos nuestra vida y cuando terminamos, entonces viene nuestro otro yo, ¿no? Que nace en algún momento distinto a nuestro tiempo. La historia, sin embargo, conjunta a los dos, conjunta al actual yo y al futuro yo. Entonces hay dos unidos en un mismo tiempo narrativo. En la historia, el que se encuentra con Luke, o el Luke mayor, digamos, a mi parecer parece que mata al Luke menor, porque se supone que lo está cuidando, pero él no es un médico, entonces bueno. La idea está que si hay un destino, es decir, si hay reencarnaciones o hay especies de destinos que cada uno tiene y que tiene que cumplir en sus vidas, hay una especie de, en filosofía se le llama teleología. ¿Qué quiere decir esta palabra?
que hay un fin, que hay un destino. Es decir, que cada uno está destinado a hacer ciertas cosas, básicamente. Pero ¿qué pasa cuando yo me encuentro conmigo mismo y yo mismo estoy destinado a algo? Lo que hace este personaje es matar a su yo, digamos, para que no haya destino, para que él pueda ser libre. No sé si me estoy explicando. Pongamos otro ejemplo. En la historia se dice que hay un destino de la historia, ¿no? Hay un destino al que tiene que dirigirse la humanidad. Pero ¿qué pasa cuando ese destino no está? Cuando ese destino lo borramos de nuestros actos y decimos, no, no hay destino, no hay fin al que tendemos, lo único que hay es sinsentido. Algo que sufre este señor que mata a Luke, digamos, en mi observación, lo que hace él es sentir el peso del sinsentido. Y por eso lo que hace después es vagar, subirse a camiones, que van hacia ningún lado, y se baja, y se vuelve a subir a camiones que no van hacia ningún lado, y se baja en quién sabe dónde, y comienza a ver a personas que pueden asemejarse a él. Y esa búsqueda de una especie de sentido es lo que sufren los existencialistas. Los existencialistas o esta corriente filosófica dirá que no hay razón de estar en el mundo. Nosotros tendríamos que intentar buscarla. Yo creo que el personaje sufre ese sinsentido al matar a Luke, porque, bueno, Luke sería como su progenitor en el destino, no sé cómo ponerlo ahí, está complicado, pero básicamente se queda sin alguien que le preceda. Y eso es un problema bastante grave. Bueno, esa es mi observación. Ya, por ahora. Uh-huh. Bueno, increíblemente también tendría una situación semejante a la del maestro. No obstante, yo veo a una monotonía, ¿no? Vemos una monotonía. Luke mayor, por así llamarlo. El anciano ve reflejada la monotonía de una ciudad y yo creo más bien en la locura de este personaje. De hecho, él nunca lo corrobora. Él quiere encontrar, si se dan cuenta en la lectura, él quiere encontrar algo en el cual parecerse para poder cambiar, yo lo tomo así, para poder cambiar este destino. Si se dan cuenta, él cuando encuentra a Luke empieza a asemejarse, empieza a encontrar esas pequeñas brechas, o mejor dicho, esas grandes brechas para poder reflejarse en él. Él sufre las enfermedades, él se peinaba de alguna manera, hasta lo dice de manera correcta, las maneras torpes en las cuales actuaba. Cuando vemos una persona en la cual se quiere ver reflejado, también vemos la pesadumbre del propio personaje. Este personaje en el cual trata de incluirse en su joven yo y no lo logra. Quedo completamente en una situación de divagación que si esto se repite, si este personaje, porque Cortázar nos corta este cuento con un final abierto increíble en el cual sabemos se va a ver reflejado. ¿Qué es lo que pasa? Llegó al final de la locura, llegó hasta el límite de la locura el Luke mayor, por decir. ¿Qué pasa con esta persona, con este anciano? Va a encontrar otro Luke y se va a ver reflejado. Está el personaje principal en el hastío, en el fastidio de la monotonía, y hasta dónde va a llegar esta locura que él mismo, perdónenme, pero él mismo lo está inventando. Obviamente, ya con una situación un poquito más filosófica y existencialista, como dice el maestro, podríamos encontrar la respuesta. Pero dense cuenta que es la cucharada que nos da Cortázar es vernos reflejados. Nosotros hasta el límite de una edad en el cual nosotros nos vemos reflejados, nosotros como maestros, nos vemos reflejados en ustedes. ¿Qué pasa? Nosotros, híjole,
Ahorita con yo todo el conocimiento que tengo, me gustaría llevarlo y entregárselo a ustedes y tener esa edad. Porque, pues, obviamente, bendita juventud. Pero cuando vemos esto, es como ese look que nosotros, cada uno, se van a dar cuenta, lo van a tener, ¿no? Todo ese look, esa persona que se les va a decir, híjole, yo era muy parecido a ti, se van a ver reflejados. Chéquenlo. Eso, maestro. Adelante. Yo quisiera rescatar un par de cosas en torno a lo que comentaron ya aquí los profesores. Una es que siempre me llama poderosamente la atención y me gusta mucho hablar de esto cuando Cortázar, el señor Cortázar, se pone sobre la mesa, es justamente esta sensación de lo fantástico que usted menciona, ¿no? Que no sé si ustedes sabrán en sus clases de Telerite, ¿qué semestre son? ¿Sí? ¿De qué semestre son? De primero. Bueno, preámbulo, algún día lo verán en la vida, ¿no? Pero la literatura fantástica es este tipo de, spoiler alert, es este tipo de literatura que deja al lector y lectora pues vacilando entre que el hecho fue real o no real, si este suceso sobrenatural sucedió o no sucedió, si, como bien menciona, pudo haber sido aquello que fue maquilación de un hombre loco, o en realidad si existe la reencarnación y este hombre tuvo el infortunio de encontrarse con su yo, su doppelganger, por así decirlo, del pasado, ¿no? Su evocación del futuro, disculpen. Y esto me parece un mecanismo narrativo que Cortázar en la gran mayoría, bueno, en prácticamente todos sus cuentos donde se acerca a este tipo de literatura, lo logra de una forma pues magistral, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en cómo cuenta Cortázar, cómo empieza Cortázar este cuento, no sé si ustedes lo recordarán, pero no es un cuento que llega directamente, ¿no? Sino que te abordan hacia el cuento con este hombre contándoselo a otras personas, ¿no? En un bar, ¿no? Y con esta máxima, ¿no? De hecho, por aquí está el texto. Comienza así: parece una broma, pero somos inmortales. Lo sé por la negativa, lo sé porque conozco al único mortal. Me contó su historia en un bristo de la Jue Cambrón. O sea, este señor está contando la historia a alguien más, ¿no? Y eso da la sensación de que nosotros, como lectores y lectoras, pues también sentamos que nos están contando la historia de otra forma, no es este narrador directo, ¿no? Y eso abona un poquito más esta sensación de cuestionarnos si lo que este hombre nos está diciendo es verdad o no es verdad, porque también en ciertas partes del relato nos es fácil poner en tela de juicio lo que cree este hombre, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que mencionaban del ejemplo de la fiebre que sufre el chico de cierta edad, es muy normal que a cierta edad, cuando somos niños o niñas, tengamos fiebre, ¿no? Que nos dé una enfermedad que fue particularmente brutal, ¿no? O cuando habla del enamoramiento, de la pubertad, ¿no? Es común que todos a los 12, 13 años tengamos ese amor fatal que nunca se va a cumplir, y entonces te vas a preguntar, ¿qué tanto de verdad es lo que sucede aquí, ¿no? Y eso es lo fantástico, ¿no? Porque, y es algo que me gusta mucho leer a Julio Cortázar, porque cuando llegues al punto final, Cortázar en muchas de sus entrevistas y textos decía que él buscaba a gente que lo lea de forma activa, ¿no? Y entonces parte de esta lectura activa es que cuando llegues al punto final, tú tengas un posicionamiento frente a la literatura fantástica y tú decidas si en realidad esto fue maquilación de un loco o si en el texto sí existe la reencarnación. Y esto para mí hace infinitamente más divertida la literatura, este tipo de literatura fantástica. Vamos a hacer encuesta. Aquí leyeron todos y todas, supongo, ¿no? Levante su mano quien cree que fue maquilación de un hombre loco. Levante su manita. ¿Ustedes creen? Tú, hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levante su mano quien cree que sí fue azares del destino, la inmortalidad y lo sobrenatural. 1, 2, 3. Yo también creo. Fantástico, súper. Aquí somos partidarios de la mística. Eso respecto a los mecanismos de lo fantástico. Y lo que mencionaba el profesor Carlos, me recordó muchísimo a la forma de pensamiento budista, ¿no? A las 4 verdades del Buda, pero el pensamiento del Buda se baja sobre un principio que se llama dukkha, ¿no? Que es que todos estamos bajo este inevitable sufrimiento, ¿no? Básicamente lo que dice este hombre, Siddhartha Gautama, es que todos venimos al mundo a sufrir, ¿no? Inevitablemente. Y esto me parece interesante porque también si nos vamos a la parte textual, y que aparte esto es cíclico, ¿no? Porque si ustedes sabrán un poquito de literatura oriental o del pensamiento oriental, yo no sé mucho, pero lo que alcanzo a percibir es que tiende mucho a lo cíclico y tiende mucho también a esta idea de la reencarnación, ¿no?
Y hasta en la parte textual se nota mucho aquí en el texto, ¿no? Porque no sé si recuerdan las últimas líneas del texto, hasta la narración es repetitivo, ¿no? Porque aparte es muy fatalista a veces el personaje, ¿no? El Luke mayor, por así decirlo, porque él cree que su vida ya tiene un desencanto por la vida, ¿no? Y se nota mucho en las últimas líneas, ¿no? Y le cito: casi protegiéndolo para que siguiera por su pobre vida estúpida, su imbécil vida fracasada, hacia otra imbécil vida fracasada, hacia otra imbécil vida fracasada, hacia otra. Y termina en puntos y seguido, ¿no? Nos habla de lo cíclico, de lo cotidiano, el hastío que mencionabas, que también tiene que ver con esta parte existencialista que tú mencionabas, ¿no? Con esta búsqueda, que a veces yo siento que la búsqueda que tiene aquí este individuo al final termina en cierto desencanto, ¿no? Y eso es lo que yo quería aportar. Bueno, yo que levanté la mano en los partidarios de los locos, pero creo que hay locos muy razonables. Y me parece que este que nos platica Cortázar es uno de ellos, porque hay ciertos rasgos de este cuento que pues nos hacen vincularlo con las matemáticas. Porque él dice, he descubierto que somos inmortales, y dice a la negativa. Esa es una forma de demostración en matemáticas. Por ejemplo, me parece que el teorema que intenta demostrar aquí este personaje en el cuento es: si X es un hombre, entonces, bueno, mejor dicho, si X es un ser humano, entonces ese ser humano es inmortal. Lo cual es muy difícil de probar directamente, porque tendríamos que probar la inmortalidad de cada uno de los seres humanos, que son una cantidad enorme. Y cuando él dice voy a demostrarlo por la negativa, hay algo que en las pruebas de la demostración se conoce como la contrapositiva, y que dice que demostrar eso es equivalente a negar el consecuente, y de esa negación demostrar la negación del antecedente. Eso ahí es rarísimo, pero él tendría que haber demostrado algo así de, bueno, todos los seres humanos son inmortales. Entonces otra manera de probar eso es que si hay alguien que es mortal, ese no es ser humano. Fíjense que eso no es lo que él hace. La vía que él intenta seguir es: voy a demostrar que todos los seres son humanos, todos los seres humanos son inmortales, diciendo que solo hay un único que es mortal. Y luego entonces todos los demás cumplirán la propiedad de ser inmortales. Y hay un momento en el que él trata de desbordarse matemáticamente en lo que él cree que está siendo una demostración de la inmortalidad de los seres humanos, porque dice que cuando empieza a platicar con la mamá de Luke, empieza a encontrar coincidencias que ya no solo son discretas. Uno podría decir, bueno, yo me rompí una pierna y a lo mejor Luke se fracturó una muñeca. Es un evento aislado que por semejanza lo podríamos vincular. Pero él dice, la relación que yo tengo con Luke es más fuerte que eso, porque se da por sucesiones. Y entonces él da un listado de 5 eventos que se suceden en el tiempo, que tienen en ese mismo orden un equivalente en la vida de Luke. Es decir, él trata de darle a esas coincidencias una fuerza más grande, no solo mostrar identidades punto a punto, sino en una colección de eventos que en efecto entre ellos están relacionados causalmente y que además suceden en la vida de ese que cree que es su semejante. Y entonces él tiene hay un momento en donde él dice, la plática con la madre ha tomado un sentido casi geométrico. Cuando él dice eso, ustedes sabrán que las demostraciones o la matemática como una teoría independiente, no como una herramienta, sino como una teoría con un objeto propio, surge precisamente en la geometría. Cuando los matemáticos y las matemáticas se ponen a hacer demostraciones, lo hacen en geometría. Y por lo tanto la geometría es el paradigma de hacer matemáticas. ¿Qué hace un matemático? Lo que hace un geómetra: demostrar que las cosas son verdaderas. Y eso me recuerda a otro relato, no de Cortázar, sino de alguien a quien tradujo Cortázar y gracias al cual nosotros pudimos leerlo en castellano, que es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, que se considera como uno de los relatos que más están escritos como si fueran una demostración matemática, que son los asesinatos en la calle Morgan, donde ahorita se llama Augusto Domping, es superinvestigador que funda Edgar Allan Poe, digamos, tiene éxito porque es muy matemático, porque trata de convencer de los hechos como si tratara de demostrar algún resultado de las matemáticas. Y me parece que es ahí donde se dispara la locura de este personaje, pero de una manera muy razonable, porque él
alude a un método que no es precisamente el de las matemáticas. En las matemáticas hay ciertas proposiciones que son verdaderas, y son verdaderas no solo para el que las enuncia, sino para el que las escucha, al momento de escucharlas, porque son verdades muy evidentes. Por ejemplo, decir que dados 2 puntos solo pasa una recta, pues uno se imagina 2 puntos y dice, sí, solo puedo colocar de una única manera la regla para atinarle esos 2 puntos. Esa es una verdad evidente. Y en matemáticas eso se llaman axiomas. Los axiomas son las verdades más evidentes. Fíjense que la inmortalidad de los seres humanos a la que llega este personaje no es un axioma. Me parece que el método por el que él procede es que hay otras verdades que son evidentes y esa es por la vía de la revelación, ¿no? Por eso decíamos que aquí hay más místicos, porque hay verdades que no nos atrevemos a cuestionar porque parece que hemos entrado en contacto directamente con ellas. Y me parece que la inmortalidad que él deduce de los seres humanos es así. Aunque yo creo que al final del cuento, el teorema que termina por demostrar este personaje es una sin salida, porque él dice, todos los seres humanos son inmortales, pero no pueden saberlo, porque si lo saben, se vuelven mortales, que está describiendo su caso. Como decían los maestros, al momento en que él se da cuenta que hay un otro yo, es que ese mecanismo, esa ley natural que él parece haber descubierto, se rompe, porque resulta que el pobrecillo de Luke no sale de la enfermedad, que él salió a su misma edad, y entonces él dice, es una buena pregunta, ¿lo he matado yo? Y entonces lo que él sí demuestra, fíjense, esto deja abierto el problema, porque lo que él está diciendo, lo repito, es todos los seres humanos somos inmortales, pero no podemos comprobarlo. Lo cual nos deja muy tristes, porque uno diría, a mí me gustaría comprobarlo, saber que con mi muerte habrá alguien, habrá otro yo que continúe con esta experiencia tan singular que es que cada persona diga yo soy, ¿no? O sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar si ustedes son, pero repitan esa frase para ustedes mismos, yo soy, y se darán cuenta que eso que parece una sentencia muy consciente, también guarda algo que a mí me hace sentir loco. Creer que todas mis experiencias están integradas en una sola cosa que dice yo soy, es algo que a mí me bota los sesos, ¿no? Y bueno, y finalmente ese descubrimiento de una flor amarilla, a mí me resulta todavía más trágico porque él trata de demostrar la inmortalidad de los seres humanos y al final solo termina dándose cuenta que hay una única certeza en el mundo, y es que nos va a llevar la bruja a todos y vamos a desaparecer y nunca más volveremos a decir yo. Y hay otro autor que me gusta muchísimo y con eso cierro, que se llama Émile Cioran, que él, digamos, no está muy del lado de los pensadores analíticos, de los pensadores de las verdades matemáticas, sino más cercano quizá al pensamiento oriental o al pensamiento místico, porque él considera que las verdades más fundamentales del mundo nos desgarran, entran así, sin intermediación del entendimiento, ¿no? Él decía, yo solo soy el secretario de mis emociones y una de las cuales, la cual más me ha aniquilado, es precisamente la muerte, ¿no? Él mismo se definía así en un texto, ahí les recomiendo leer, que se llama La medida del sufrimiento, donde él pues, platica si el sufrimiento tiene algún sentido, y él dice, en este mundo hay seres humanos que solo vienen a beber sus peores venenos. Y el veneno, uno de esos peores venenos que describe Émile Cioran, es precisamente la conciencia de la muerte, que se siente tan fuerte que lo declaramos una cosa absoluta y universal. Es decir, de la certeza de que yo muero, deduzco la mortalidad de todos los seres vivos. Y eso es terrible, ¿no? Convertir una sensación en algo tan absoluto. Y eso, pues, me parece que es la muerte, todo lo contrario a lo que comenzaba a plantear el cuento al principio, ¿no? Entonces, a mí ese giro me pareció muy interesante en este cuento. Entonces, pues no sé si quieran comentar algo más de este cuento o los alumnos y alumnas, si alguien quiere comentar, pues ya sabe, puede pasar a la mesa a la mesa de los testigos y acá les damos el micrófono. ¿Quién quería participar, maestro? Bueno, a mí me gustaría preguntarles, sobre todo a todos, bueno, a los que nos acompañan, pero a mis alumnos, ¿qué simbolismo le encuentran a la flor? Por favor. Ya saben, aquí no hay respuestas correctas,
vamos a estar trabajando con eso. Adelante, sí, vale. Sí, ¿por qué no se llamó los zapatos amarillos? Adelante, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el simbolismo que yo le encuentro a esta flor amarilla es que al encontrarse los dos Lukes ya no iban a ser inmortales, bueno, ya no van a ser inmortales, entonces para mí cuando Luke se muere aparece esta flor amarilla que es muy, muy bonita para el otro Luke. Y para mí es como cuando ya se acaba esta cadena de que nosotros no podemos saber que somos inmortales porque ya seríamos mortales. Para mí cuando esto sucede es que puede aparecer una flor muy bonita para todos los demás. Pues alejándome más del concepto de lo que representa la historia, sería más en el tema filosófico de los existencialistas, de que, bueno, ellos viven este mundo complejo de que no hay ningún destino, ellos nacieron sin tener ningún destino, ningún sentido. Y lo que yo encuentro de la flor amarilla sería como, digamos, ese consuelo, más bien ese objetivo que algunos se plantean para sentirse más completos sobre lo que puede representar el vacío de un mundo sin objetivo, sin razón, o bueno, pues eso, sin nada. Pero es más que nada el valor sentimental que le puede encontrar a una persona, porque es lo mismo que, no sé, si hubiera encontrado unos zapatos amarillos y le hubiera visto tal vez otro simbolismo que complementara o lo dejara satisfecho. Gracias. Bueno, hablando de la flor, yo lo pienso con la misma idea de florecer, ¿no? De que, pues, la flor es algo que se presenta bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos ambientes, y cada flor es única, ¿no? O sea, no sé si ustedes tengan cactus, yo tengo cactus porque es la única planta que no se me muere, pero ajá, exactamente, es el cactus. Pero la flor del cactus solamente en cierto periodo del año florece en poquito tiempo y luego se seca, ¿no? O sea, yo creo que también yo siento que yo relaciono la figura de la flor con lo que propone el texto, porque las flores inevitablemente todas se marchitan. Son existencias muy efímeras, pero vuelven a florecer otra vez, ¿no? Y eso es como que la misma cuestión, ¿no? O sea, los cactus cada año florecen y se secan, florecen y se secan, ¿no? Y es lo que te hace preguntar, ¿sigue siendo o aparenta ser la misma flor la que sale de este cactusito? O si de repente este cactus deja de existir, ya sería como que esta cuestión de que la flor ya no tiene dónde florecer, ¿no? Como este Luke descubriendo su inmortalidad. Yo lo veo por lo cíclico de lo que puede significar una flor y por la idea de marchitarse y florecer constantemente bajo circunstancias y temporadas, muy relacionado con la idea del tiempo, ¿no? Bien. Voy a comentar algo rapidísimo. El comentario acerca de la flor como esta belleza que nos saca del sinsentido está retomado por otro filósofo que puede entrar dentro de la categoría de existencialistas, que es Arthur Schopenhauer. Él sí diría, bueno, la vida es un sinsentido, pero entre todo ese caos y sinsentido y muerte y dolor, la belleza, el arte, la naturaleza, nos podría dar un respiro de todo ese caos y desorden, porque la belleza podría consistir en un orden más perfecto del que nosotros no somos partícipes. Entonces la belleza sí tiene un papel ahí consolador para el ser humano. Digamos, el arte sí nos salva del sinsentido. Ahora tengo un ejemplo, ya por fin conseguí ilustrar lo de la teleología. Teleología, ahí va un adelanto para sus conceptos de filosofía. Ya cuando lleguen a filosofía, maestro, ya sé qué es teleología. Bueno, la teleología es la finalidad de algo, ¿vale? El propósito de algo. Imaginemos que ustedes saben que cuando ustedes mueran van a ser otra persona igual que ustedes, que va a vivir lo que ustedes están viviendo ahorita. En ese sentido, todos sus errores los quisieran enmendar para que la persona o su otro yo que van a ser no los viviera, ¿no? Dirían, voy a ser mejor porque cuando yo renazca, yo voy a vivir tanto mis errores como mis aciertos. En ese sentido, yo lo que voy a hacer es vivir del mejor modo para que cuando yo renazca, viva del mejor modo.
Si nosotros estamos en esta vida y hacemos un despapalle, nosotros cuando reencarnemos vamos a vivir ese mismo despapalle, ¿no? Porque estamos destinados a tener esa finalidad que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. En el cuento, todas las personas están destinadas a repetir su destino, por eso son inmortales. La inmortalidad tiene que ver con lo que siempre se da, lo repetitivo. Pero cuando Luke grande mata a Luke chico, es decir, que el Luke chico ya no va a poder vivir lo que Luke grande va a vivir, Luke grande se queda sin una razón para mejorar. Ya no hay razón de hacer bien, ya no hay razón de hacer mal, porque solamente él es el único que lo va a vivir. No hay alguien más que vaya a dar cuenta de sus actos. Esta pregunta que hicieron acerca del simbolismo, ¿cuál puede ser el simbolismo? Y las respuestas que dieron acerca de la flor, es importante, especialmente en Julio Cortázar, por la siguiente razón. Hay otro cuento llamado La casa tomada, también se los recomendamos mucho que lo lean. Es un cuento, digamos, que podríamos decir, no habla realmente de algo fáctico, es decir, no es una historia real. El gobierno, cuando Julio Cortázar publicó ese libro, o lo intentó publicar en Argentina, el gobierno lo leyó y dijo, este cuento, a pesar de que es ficción, lo vamos a prohibir en Argentina. Y es un cuento tan peligroso que vamos a perseguir a Julio Cortázar. Entonces, Julio Cortázar, por intentar publicar un cuento, fue perseguido en Argentina. Se tuvo que venir a México. En México publicó el libro La casa tomada, o me parece que es alguien que anda por ahí, no estoy seguro, y se pudo publicar. Entonces, interpretar los cuentos, adentrarnos en su significado es importante, especialmente con un autor como Julio Cortázar, que podría estar haciendo críticas o podría estar haciendo reflexiones importantes sobre la vida humana mediante la literatura. Y eso es algo importante que tenemos que ejercitar en nuestra lectura. Entonces ya, ese es mi comentario. En el bestiario. Pasamos al que sigue. Bueno, vamos a pedirle a Leo que nos va a hacer el favor de platicarnos de qué va el segundo cuento del día de hoy, que es uno de mis favoritos, que es La autopista del sur. Bueno, de la manera más simple que le puedo resumir la autopista del sur, pues prácticamente relata desde un punto de vista omnisciente el cómo después de un accidente en una entrada de alguna ciudad de París o directamente de la ciudad de París, hay un paro en la carretera. Muchos coches se quedaron en la autopista, algunos en la mera entrada, pero otros, como son de los personajes principales que nos relatan la historia, se quedan un poco más lejos, algunos 1000 kilómetros, 15.000 kilómetros. El tema es que todos se quedan atascados y en un inicio pues todos están con aires insoportables, todos van por su camino, todos piensan en sus propios problemas, pero poco a poco se dan cuenta, o bueno, más bien tienen la necesidad de, digamos, sobrevivir a eso. Y al momento de que algunos empiecen a bajarse de los coches, pues se dan cuenta que por cuenta propia no lo pueden hacer, no pueden soportarse sin la compañía de de las demás personas. Nadie se conoce, es más, de hecho en la propia historia no se menciona como tal el nombre de cada persona, sino simplemente se refieren a cada uno como el dueño de su coche, un Volkswagen, un 404, 202, la niña del coche del 32. Pero creo que eso funciona más que nada por el hecho de que la idea no es que te presenten la historia de Juanito, de Pepito, sino más bien el cómo la convivencia en una circunstancia adecuada, en el momento indicado, puede hacer que la gente empiece a sobrevivir. De hecho, hay un punto en donde una pareja de viejitos, de ancianos, empieza a tener dificultad debido a que la esposa empieza a tener problemas de salud, y es gracias a personas que se ofrecen, como una chica de un coche llamado Dauphin, un ingeniero, un militar y demás personas deciden convertir en un coche en su propia, digamos, farmacia no, en su propio hospital, en su propia ambulancia. Al igual que los niños que están cerca
cerca de, bueno, de cada uno, pues empiezan a jugar entre ellos. Luego ahí sí hay algunos percances, como lo sería el suicidio de algún copiloto, la muerte de la señora de mayoría de edad. Pero a pesar de que se podría considerar momentos trágicos, realmente no son tan graves debido a la convivencia de cada uno que tiene. O sea, llevan, no sé, como 3, 5 días de conocerse, pero tienen un apego tal, tienen unos lazos tan fuertes que al momento de que se resuelve el problema y ya empiezan a entrar a la ciudad, el ingeniero, bueno, es que creo que se centra más en el ingeniero un poco la historia, pero el ingeniero intenta, digamos, seguir a la chica del coche Dauphine debido a que la dejó preñada, la dejó embarazada, pero tiene esa idea después de estar relativamente 5 días o creo que los últimos días con ella, decidió quedarse con ese apego, quería estar con ella, pero como no podía acercarse de ningún modo, pues empezó a perder la esperanza de conocer, o bueno, más bien mantenerse con esas anécdotas, pero dándose cuenta, al igual que los demás conductores, todos se dan cuenta que a pesar de que posiblemente ya no se vuelvan a ver, tal vez jamás en la vida, aún así los recuerdos de ese momento, digamos, medio trágico por el hecho de que se quedaron 5 días casi sin agua, casi sin comida y que tenían que hacer algunos sacrificios, no los van a olvidar. Y de hecho fueron más que nada los momentos más felices que pudieron haber vivido. Gracias. Muy bien, pues ahí le agradecemos a Leo que nos haya platicado de este cuento, que les repito es uno de mis favoritos y como ven el maestro Rogelio también se ha agregado a esta mesa y le había pedido que, bueno, vamos a platicar de muchísimas cosas, yo siento que aquí podemos discutir acerca de la libertad, de los tipos de azar, ¿no? Que hay un azar ontológico y un azar epistemológico. Vamos a tratar de exprimir bastante, pero uno de los puntos que me gustaría comentar para darle la palabra al maestro Rogelio es que uno podría preguntarse ¿cuánto tiempo es necesario para producir una sociedad? ¿No? Porque si se dan cuenta en este relato de algo que es completamente accidental, no saben si chocó un avión, que si se fue la señal de todos los teléfonos y la radio, nadie sabe explicar por qué, pero todos están atascados y van a permanecer muchos días sin poder llegar a sus destinos. Y empiezan a surgir automóviles que se vuelven el automóvil hospital, se integra una comisión de policías que está inspeccionando al menos las zonas aledañas, empieza a haber desertores, empieza a haber suicidas, hay por supuesto estas diferentes etapas de la vida en los seres humanos, hay niños, hay personas adultas fuertes y hay personas débiles que son ancianos y empiezan a surgir los problemas que nosotros vemos en una sociedad, ¿no? Que yo recuerdo este gran problema de la administración de los bienes comunes, que me parece que se conoce así como la tragedia de los comunes, propuesta por Garrett Hardin, que trata de explicar por qué la sociedad es un lío increíble. Yo no sé si a ustedes tengan esa sensación, pero yo todos los días vuelvo a odiar a la humanidad, dentro de la humanidad me odio a mí mismo, porque en esta tragedia lo que se plantea es cómo es posible que agentes económicos racionales que persiguen intereses personales independientes siempre terminarán por agotar los recursos. O sea, vean que ahí empiezan a disputarse el tema de la comida, quién gestiona los bienes comunes como son el agua. Y bueno, afortunadamente hay algunas otras propuestas de, bueno, pues esta idea de los agentes económicos pensando en el bien personal producirá el bien común, parece que no ha funcionado. Y bueno, pues hay algunas otras corrientes en donde, bueno, apelan no a este movimiento de los seres humanos por sus intereses personales, sino por sus intereses comunitarios. Y entonces aquí yo le había pedido al maestro Rogelio que nos platicara un poquito, ¿qué diablos es? ¿Cómo es la experiencia de cómo surge la sociedad o la suciedad? Y si puede surgir en 5 días, como nos cuenta en este gran relato Julio Cortázar. La suciedad. No fue un lapsus. Pues sí, a ver, hay muchas teorías de cómo surge la sociedad, ¿no? Y siempre ha tratado de explicarse el ser humano cómo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí todos los que estamos, ¿no? Y yo creo que todas se complementan, ¿no? Y yo creo que las principales que podríamos analizar son los contractualistas, así se les llama, ¿no?
son pensadores, filósofos políticos del siglo XVIII, como Rousseau, como Thomas Hobbes, como John Locke, que tratan de explicar justamente por qué nos organizamos, ¿no? Y a ver, pensemos simplemente, dejando a lado un poquito el cuento, pensemos en los primeros cavernícolas, ¿no? Imagínense la familia de cavernícolas. ¿Alguien vio la película de, ¿cómo se llama? Los Groots, ¿no? Piensen en esa familia. Pues tienen que organizarse, ¿no? No pueden hacer todo al mismo tiempo todos, o no pueden hacer nada todos al mismo tiempo. Entonces debe haber uno que case, uno que prenda el fuego, otro que esté cuidando, otro que esté cocinando, a lo mejor otro que esté recolectando el agua. Y entonces de esa división del trabajo que existe en un grupo, se va conformando la sociedad, ¿no? Sociedad podemos decir que definirla como un grupo de personas que interactúan entre sí, ¿no? No es cualquier grupo de personas, o sea, no es meter 100 personas en un estacionamiento y ya es una sociedad, sino que tienen que interactuar entre ellos. Retomando ahora el cuento, ¿no? Si ustedes van en periférico y hay una manifestación y se para el tráfico, no porque estén ustedes ahí junto con otros 20 camiones y otros 50 carros, van a ser una sociedad. Son una población, ¿no? Tal vez son personas que están ahí en el mismo lugar, en el mismo momento, pero no interactúan. En el cuento, cuando empiezan a interactuar entre ellos, cuando se empiezan a organizar, decir, a ver, tú vas a cuidar, ¿no? Tú vas a conseguir comida, tú vas a conseguir agua, tú vas a ver qué está pasando. Es cuando empieza a surgir esa sociedad, esa organización, se divide en el trabajo, ¿no? Y aquí entran estos teóricos que les digo, y hay muchas explicaciones. Por ejemplo, Thomas Hobbes dice, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y dice, a ver, el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Tú naces siendo malo, todos nacemos siendo malos, y todos nos hacemos daño entre todos. Entonces hay unos que son más malos que otros, ¿no? Que hacen más daño. Entonces unos que no son tan malos se van a juntar, van a hacer una sociedad para cuidarse de los más malos, ¿sí? Hay otros como Rousseau que dicen hay un contrato social, no hay un pacto social. Firmamos un contrato donde aceptamos seguir ciertas reglas de convivencia entre nosotros, donde nos organizamos entre nosotros para poder coexistir y buscar lo que él dice que es la armonía, ¿no? En la sociedad. Habrá otros como John Locke que dicen, bueno, es que la sociedad surge para proteger la propiedad privada, ¿no? Los automovilistas en autopista del sur se organizan para proteger sus propios carros. Es lo que buscan, ¿no? Según John Locke. Entonces, estas explicaciones de cómo surge la sociedad, al final de cuentas, yo digo que son complementarias, porque todo está relacionado, ¿no? Si tú firmas un contrato social con el resto de la sociedad para protegerte a ti como individuo, para proteger tus propiedades, para proteger la armonía en la sociedad, ¿no? Evitar que alguien llegue y trate de ser el mala onda del grupo, ¿no? Y ahí se va juntando y se va organizando esta sociedad. Y ahorita que decía el compañero lo del suicidio, ¿no? Eso también se explica en la forma de sociedad. Hay uno de los primeros trabajos de investigación social que se hicieron en el mundo, lo hizo un cuate que se llama Emil Durkheim, y lo hizo justamente sobre el suicidio. Y dice, a ver, ¿por qué se suicidan las personas? Y empieza a investigar. Primero, no, porque si son católicos, o son protestantes, o son judíos. Pero al final del día dijo, la gente se suicida cuando no hay interacción social, cuando no hay alguien más que esté con la persona, cuando no hay esa, podemos decir, como covigilancia, ¿no? Entre los individuos. Tú estás con alguien más, te están acompañando, existe esa interacción social y reduce las posibilidades de suicidio. Y también dice, puede existir un suicidio altruista, ¿no? Tú te suicidas para ayudar a los demás. Un poquito, por ejemplo, esta historia de los argentinos que chocaron en los Andes, ¿no? Pero sí. Hablando de Jesús y caníbales. Chocan en los Andes, no hay comida y pues deciden comerse entre ellos, ¿no? Para sobrevivir. Bueno, eso se explica cómo se va organizando la sociedad y las necesidades que hay que cubrir, ¿no? Entonces, cuando el profesor me platicaba el cuento y cuando lo leí, pues es eso, ¿no? Básicamente, Cortázar está ejemplificando cómo surge una sociedad. Y la sociedad puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando, y esta es la clave,
existe interacción entre los individuos, ¿no? Pueden ser 5 personas, si interactúan entre ellos es una sociedad, ¿no? Eso. Bueno, pues vamos a este punto de ¿cómo? Contractualistas, los leviatanes, los de la banda de Luke, los Rousseau y el bobo del personaje. No le pregunta ni su teléfono ni su dirección a la chica de este automóvil, ¿no? Pues a ver si gustan, pasamos a ese tema de esa gran tragedia que nos cuenta la autopista del sur. No sé si quieran comentar algo. Bueno, además yo creo que el cuento habla de una tragedia bastante importante. Ahí les va. ¿Por qué pienso que el cuento habla de la tragedia de la vida moderna especialmente? Es una crítica a la vida moderna. Bien lo comentaron, el personaje principal puede ser el ingeniero. Vamos a pensar un poco qué es lo que hace un ingeniero o quién es un ingeniero. Cuando se descompone la máquina, ¿a quién hay que hablarle? Al ingeniero, porque el ingeniero sabe cómo funcionan las máquinas. La máquina es parte de la sociedad moderna, están en coches. Ahora, la máquina, si nosotros nos vamos a cualquier máquina que tenga el nombre de máquina, va a tener un mecanismo que es el de la revolución. La revolución no solamente son las protestas sociales, sino también un movimiento, que es este. ¡Pup! La circularidad. La revolución es esto. Así, hace una revolución, 2 revoluciones, es decir, es un movimiento circular. Pero ¿qué pasa en este cuento? Bueno, que las máquinas que son revolucionarias, es decir, que hacen con sus llantas y con su motor giros, están detenidas. Están detenidas en una autopista. Ahora, al inicio del cuento, el narrador dice, ¿cómo medir el tiempo? Uno podría medir cuánto tarda en dar mi dedo una revolución, ¿no? 1, 2, 3, 4, no sé, 5 segundos, ¿no? Podríamos medir con el tiempo cuánto tarda un coche de salir de una ciudad a otra, porque se mueve. Pero el problema está en que cómo medir lo que no se mueve. Cómo medir lo inamovible. Es decir, vamos a ponernos, incluso pensaríamos que es que no sirve para nada medir con el tiempo, con un cronómetro, una piedra. A ver, no sé, nos pasaríamos ahí ¿no? mucho tiempo. Yo creo que el cuento también trata de un problema moderno, que es la sociedad está inscrita en un constante estarse moviendo, en un constante estar revolucionando y yendo y viniendo una y otra vez, un sinfín de veces. Pero ¿qué pasa? Que al ingeniero, ¿cómo le dicen? Es una tragedia, es una… que el ingeniero que estudia el movimiento y que se prepara para que funcione el movimiento, está detenido. El tiempo humano no es el tiempo de la máquina. El tiempo humano es también a veces la lentitud y también a veces la quietud. Yo creo que el cuento hace una crítica a cómo vivimos modernamente en la sociedad industrial, que no solamente tiene que ver con el estar yendo y viniendo, sino también estar en la quietud. Porque en la quietud, algo que también comentaron se dan las relaciones humanas. Si nosotros pasáramos de largo, es decir, por ejemplo, si ustedes, no, pues ya son las 2, ya me tengo que ir y entonces no escucho y entonces no hablo y entonces bla, 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 yo ya tengo que… No podríamos tener la lentitud y la calma para escucharnos. Y eso es algo que yo creo que señala muy bien el cuento y por eso pienso que Julio Cortázar, aunque sus cuentos sean bastante divertidos, yo creo que hay una crítica bastante importante en cada uno de ellos y a mi percepción, este cuento habla y es una crítica a cómo vive la persona en esta época. Y para terminar, yo creo que es una pregunta ontológica y filosófica que es, ¿qué es el tiempo? ¿El tiempo es el tiempo de la máquina o el tiempo también puede ser el tiempo silencioso, quieto, del ser humano, por ejemplo, de la naturaleza, de la flor que crece muy lentamente? ¿Ese también es tiempo o ese no es tiempo? Bien, yo creo que ahí está mi participación y pues a ver qué más sale. Sí. Bueno, antes de comenzar con lo que había pensado para comentar, a partir de lo que comenta el profesor, siempre me causa a mí enorme conflicto ponerme a pensar que en realidad nuestra unidad de tiempo occidental es absurda si nos ponemos a pensar que es eso, una medida, ¿no? De que no tiene…
ningún sentido si la metemos bajo otras medidas como el crecimiento de la flor, la vida del humano mismo. Una vez el tiempo puede ser lo más abrumador que hay. Y sí, claro, la memoria, por ejemplo. Y pues pensando en el texto, algo que siempre me llama mucho la atención de algunos cuentos de Cortázar es su inventiva y los alcances de su ficción. Pensemos que en la ficción es la reestructuración del mundo, ¿no? Y hay diferentes maneras de acceder a la ficción, uno como creador o como creadora, al momento de, no sé si ustedes, alguien aquí quiera escribir, si es el caso, algo que les recomiendo un montón para crear, es que cuando piensen sus premisas, llévenlas a las últimas consecuencias. Eso es lo que me parece maravilloso de este texto de Cortázar, ¿no? Él puso una premisa, ¿no? Supongo que aquí quienes somos habitantes de la ciudad, nos ha pasado esto, ¿no? Estar en un embotellamiento, ya sea en transporte público, quienes conducen en el auto, y ese momento precisamente donde parece que te da la oportunidad del espacio de pensar qué pasaría si este embotellamiento se extendiera por 5 días, ¿no? Es que les hablo, llevar una premisa, una situación a las últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que esto es algo fantástico de la inventiva de Cortázar y cómo la va retratando en forma de ficción, ¿no? En su manera de la cuentística, porque pues el señor era un genio de la narrativa, ¿no? Y algo que también me llama mucho la atención es, si ustedes, justamente partiendo de esto que del ingeniero, ¿no? Que podría ser el presunto protagonista, aquí es donde les haría la pregunta, ¿ustedes identificarían un protagonista en este texto? ¿Sí? Pensemos, ¿qué es un protagonista? ¿Saben? ¿Qué entienden por protagonista? Pensémoslo como en el personaje que lleva en las secuencias actanciales más importantes del texto, ¿no? El que lleva la acción y hacia el movimiento una secuencia narrativa, ¿no? En Harry Potter, pues es el niño que murió, ¿no? El niño que está ahí como que siendo la motivación de todas las acciones, ¿no? Sin embargo, algo que me gusta mucho de este texto, es, al menos en mi opinión, ahora sí que dependerá de cada lector y lectora, yo puedo identificar un protagonista que me parece muy interesante, que es el protagonista colectivo, ¿no? Donde a veces el personaje principal no es como tal un individuo, sino que es un grupo de personas, una población, o en este caso esta sociedad ficticia de automovilistas, ¿no? Que lleva a la última consecuencia a partir de la creación de un protagonista colectivo. A mí me parece un mecanismo de ficción, un mecanismo narrativo brillantísimo. Por ejemplo, otro ejemplo maravilloso de cómo se lleva una premisa a las últimas consecuencias es en Las intermitencias de la muerte de José Saramago, ¿no? No sé si lo han leído, si no lo han leído, léanlo, es un librazo, donde la premisa que lleva a las últimas consecuencias este señor es, ¿qué pasaría si de repente un día se levanta cierta parte, sector de la humanidad y nadie puede morir, ¿no? Y lleva igual a las últimas consecuencias de esta premisa, ¿no? Pues de repente los asilos se llenan de gente vieja, de repente la gente que no puede morir y se vio bajo un accidente hórrido, vive deforme y hecha picadillo, ¿no? Ese tipo de cosas que uno va pensando, ¿qué pasaría si somos inmortales todos, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención de este texto, la manera en que ejecuta el personaje colectivo con un mecanismo de ficción para llevar hasta las últimas consecuencias algo tan minucioso, algo tan cotidiano como puede ser un embotellamiento. Y eso es algo que me parece maravilloso de Cortázar como escritor, que a mí me parece que es de los escritores que supo hacer dialogar de una forma muy, muy, muy estrecha la vida cotidiana, la experiencia humana con la experiencia de ficción, porque parece ser que las experiencias estéticas al leer a Julio Cortázar siempre buscan una cercanía muy, muy apegada a la experiencia misma de ser seres humanos, ¿no? Y esos cuestionamientos que nos hacemos todos y todas, ¿no? ¿Qué pasaría si este embotellamiento durara más de un día? ¿Qué pasaría si todo el mundo dejara de morirse, ¿no? Cosas así. Me encanta su sencillez, su ejecución, su uso de la ficción de este texto. Y claro que pues es elegantísimo al llegar a la crítica que ya mencionó el profesor, ¿no? Es tan sutil este señor, tan sutil este señor la forma de escribir que nos deja maravillas como esta. Ahí antes de darle el micrófono al maestro Jesús, ahorita que hacías esta pregunta de sobre quién recae la acción principal o el hilo conductor del relato, estaba pensando en el azar y en el determinismo, ¿no? Porque, digo, suena muy poético, pues creer que el Peugeot 404 y el Dolphin, no sé qué número, ya no me acuerdo, cuando se da precisamente el embotellamiento,
O sea, quedan el uno al lado del otro de tal suerte que favorece eso, que haya una interacción entre estas dos personas y que en esta organización de buscar agua, proteger a los ancianos, pues ellos lleguen pues a relacionarse, no sé, pues no sé si en 5 días se puede uno enamorar, ¿verdad? Uno puede arruinarse la vida en 5 días, sí, pues el bobo cree que ya se embarazaron y ahora no sabe a quién buscar, pero uno pensaría que es el azar o el destino, nos gusta llamarle así, el que ha unido a estas dos vidas, ¿no? Pero dense cuenta que ese azar surge precisamente, recordando lo que decían los maestros, cuando esta maquinaria que es el universo, cuando esta maquinaria determinista falla. ¿Qué significa que falle esta máquina determinista? Bueno, recordemos que el mecanicismo considera que el universo es una máquina y que todo lo que podemos decir de ese universo solo lo podemos explicar a través de la materia y el movimiento, de las cosas de las que está hecho el mundo, cómo interactúan entre ellas y cómo se están moviendo. Y precisamente en un embotellamiento, un sentido que le podríamos dar al uso de este recurso en el relato es que precisamente eso es lo que cesa. Esa maquinaria que explica y que nos permite predecir qué pasará mañana o hacia dónde vamos, pues se interrumpe por algo que es azaroso, pero ese azar que emerge pues permite algo tan, pues no sé si a ustedes todavía les siga pareciendo bonito el amor, pero permite, el azar es el padre de esa relación amorosa, pero la desgracia es que cuando el determinismo y el mecanicismo vuelven a controlar el mundo, ya no tiene lugar esa relación que se había conformado. Ahora nos parece increíble que cuando dos personas platiquen no se pregunten su número, ni cómo se llaman, ni dónde viven, ¿no? Que digamos ese es ahí un recurso al que podríamos ahí criticar si eso puede pasar en 5 días, no tener alguna pista de esta persona, pero bueno, ese es el punto ahí que quería mencionar. Para mí, pues algunos personajes ahí centrales, pues son el azar y el determinismo que se disputan el mundo, ¿no? Yo lo voy a ver desde un punto de vista más social. Ahorita yo veo a mis alumnos y ya sabemos el rol que adoptamos, ¿no? Al principio el maestro David había comentado, ¿no? De cómo se va dando los roles. Nosotros los aceptamos, yo se los comento, Corral lo decía, cuando veamos comunicación, es el papel que nosotros asumimos y lo efectuamos de manera correcta. ¿Se han preguntado ustedes el papel, bueno, que vemos aquí en el relato, en el cuento, que cada quien asume un rol? Cuando decían cómo se crea esta sociedad, uno mismo se autoimpone ese rol, ¿cierto o no? Esta creación de esta sociedad me queda y me hace figurarme también mucho a un autor, Bauman, Sociedad Líquida, de cómo nos vamos adaptando, cómo ustedes se fueron adaptando desde que llegaron aquí, cómo se adaptó el cuento y cómo va, entre comillas, vamos a ponerlo, va avanzando esta sociedad. En esta parte que yo les comento, y me encanta que si ustedes leen, que se vean reflejados, cómo va cada personaje asumiendo un rol. ¿Ustedes qué papel asumen? ¿No? Me lo comentaba Leo, ¿no? Cómo estos roles de los personajes se encuentra tragedia, encuentran situaciones en las cuales vemos suicidio, amor y toda esta parte. Bauman lo decía en esta sociedad líquida que nosotros nos vamos adaptando. Nosotros ya nos tenemos que ir adaptando en todo en estos nuevos cambios que existen tecnológicos, como lo decía el maestro, de las revoluciones, cómo nos fuimos adaptando. Y en esta parte yo les digo, dense cuenta también, entonces, si ven un cuento, vamos a llamarlo ficción, pero véanlo cómo nosotros nos vamos a ir adaptando desde ahorita. Ahorita la mayoría con sus teléfonos, cómo nos vamos a ir adaptando, cómo estamos trabajando en esta sociedad. Y el amor, que también lo platican,
cómo termina en tragedia. Perdónenme, pero también ustedes lo asumen de esa manera, ¿no? Esa tragedia que nosotros encontramos con esto, con todas estas situaciones, es un reflejo. Cortázar yo lo podría poner que es atemporal, ¿no? Completamente. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes observaran este punto de vista en los roles que nosotros adaptamos y cómo nos vamos adaptando a nuestra sociedad. Sí, pues es que es parte, a ver, les decía hace rato, la sociedad surge por necesidad, pero ¿qué necesidad? Es la necesidad, es la necesidad de sobrevivir, ¿no? A ver, piensen en el cuento, si no se organizaban en autopista, ¿cómo hubieran sobrevivido? ¿Cómo hubieran comido? O a ver, enciérrense en su auto 5 días a ver qué pasa, ¿no? Lo vimos en la pandemia. Si no podías salir de tu casa, ¿qué pasaba? Había esa necesidad de sobrevivir y salir, ¿no? Y interactuar con otros. Y en esta lógica un poco de falla, ¿no? La maquinaria que comentan. Bueno, falla, pero la sociedad o el ser humano, ¿no? Que también podría ser visto como una máquina, tiene esa habilidad, ¿no? De adaptarse y decir, bueno, a ver, no están las circunstancias que yo estaba habituado, no me pasa nada. Hay otras circunstancias, las puedo modificar y me puedo adaptar a estas circunstancias, ¿no? Y la sociedad así es, la sociedad es cambiante. De hecho, no sé qué semestre sean. Primero. Ah, bueno, les falta un buen. Pero si llegan a quinto y meten ciencias políticas y les toca conmigo, además, vamos a iniciar el semestre discutiendo algo. ¿Son ciencias sociales las ciencias sociales o no? O sea, la economía, la ciencia política, el derecho, ¿son ciencias o no son ciencias? ¿No? Y bueno, a ver, muchos científicos de las ciencias experimentales, física, biología, química, van a decir, no, no son ciencias, ¿no? Pero sí son ciencias, porque tenemos una forma de estudiar, un método científico desde el cual observamos a la sociedad, ¿no? Y justamente el gran problema que tenemos al estudiar la sociedad es de que es cambiante, nunca va a ser la misma, ¿no? La sociedad de Cortázar del día 1 a la del día 5 es totalmente distinta y no podríamos compararlas pensando que es la misma, ¿no? Entonces, es esa característica del ser humano. No sé si algún otro animal tenga esa característica tan marcada, tan desarrollada como el ser humano, ¿no? De adaptarte. Bueno, todos lo tienen, ¿no? Partiendo de Darwin, la adaptabilidad, pero la adaptación social, ¿no? O sea, de esa convivencia, cómo van cambiando los roles, ¿no? Que decía el maestro, si hay unos roles que establecen las normas sociales y tú aceptas tenerlos y aceptas un papel, ¿no? Aceptas serle el médico de la autopista, ¿no? O aceptas ser el técnico, ¿no? El ingeniero. Pero va en orden de esa adaptación que tiene la misma sociedad. Por eso es muy difícil, aunque en la ciencia ficción sea muy dado a recurrir a ese elemento, es muy difícil el fin de la sociedad. Porque aunque haya dos personas, se van a adaptar esas dos personas, ¿no? Y puede resurgir la sociedad. Fíjense, de este problema que surge en la autopista, que quién sabe qué pasó, surge una nueva sociedad, ¿no? Entonces, pues es una reflexión también, ¿no? También la sociedad misma es como una maquinaria, como decías, ¿no? Le da la vuelta, ¿no? Y se mantiene en ese ciclo y difícilmente se va a parar y difícilmente va a dejar de estar dando vueltas, ¿no? Eso, un comercial antes, maestro. Bueno, si alguien quiere participar, es momento de levantar la mano. Y bueno, ¿por qué digo comerciales? Recuerden que una de las finalidades de hacer este programa, pues es que ustedes sepan qué libros tenemos en nuestra biblioteca y que, bueno, pues puedan llevar uno a su casa. Entonces, en el pasillo 26 hasta el fondo, las obras completas de Julio Cortázar. Ahí están no solo los cuentos de los que platicamos, sino pues casi todos. Ya vimos que no están tan completas, pero es un buen comienzo. Bueno, ya voy a hacer un comentario que surgió de escuchar las participaciones y también de retomar la problemática del tiempo.
preguntamos cómo surgen las sociedades, ¿no? Y yo por mi parte dije, bueno, mi percepción es que hay una crítica a la sociedad porque está mucho en constante movimiento y no hay quietud. Pero si nosotros nos ponemos a pensar la historia, ya están llevando historia, ¿no? Historia que universal, historia de México, historia universal, y hay una explicación de en qué momento surgen las comunidades o los pueblos o las sociedades, porque pasan de ser nómadas a ser sedentarios. Es decir, pasan de estar en constante movimiento, como lo podría hacer un coche en una autopista, estar en movimiento sin detenerse, sin hacer interacción el uno con el otro. El sedentarismo, es decir, el origen de la sociedad, tiene que ver más bien con la lentitud y con la calma, más que con la rapidez. Hace rato también estábamos platicando con el maestro Gus del tipo de lector que es Julio Cortázar. Él lee mucho, o sea, yo creo que hay una autobiografía o entrevistas y biografías que se hacen de él, y él se pasaba todo el día en su cuarto leyendo, no le daba el sol por leer, porque estaba en su cuarto encerrado leyendo y ya tenía una enfermedad en la piel que lo tenían que sacar al sol, aunque sea que lea en el sol, pero que esté afuera, como a las jergas para que ya a orearlo, sí, exactamente. A mí me parece que Julio Cortázar pudo haber leído a un autor anarquista, puede ser, que es Kropotkin, ahí también si lo quieren revisar después. Este anarquista dice que la sociedad surge por un ideal que es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo tiene que ver más que con la competición, con el ganar el uno con el otro, apoyarnos mutuamente para un fin común. Pero ese apoyo mutuo solamente se da en el conocimiento de los unos con los otros, de saber cuál puede ser el fin común que tenemos. Entonces, yo pienso que la crítica hacia la modernidad podría ser que nosotros ya no sabemos cómo convivir los unos con los otros, ya no sabemos cómo apoyarnos mutuamente, y por eso quizá las sociedades están derrumbando o en crisis, ¿no? Las guerras actualmente podrán ser un ejemplo de eso, que ya no sabemos cómo estar en calma los unos con los otros. Hay que darle también una connotación o una exploración a la palabra calma, que calma no solamente tiene que ver con la inmovilidad de algo, sino también con una especie de ambiente pacífico en el que vivimos. Entonces, calma hace referencia tanto al ámbito, digamos, físico, que tiene que ver con la lentitud, y también tiene que ver con un ambiente humano como la paz. Entonces, yo creo que podríamos juntar ambas visiones, la crítica hacia la rapidez, la lentitud y el origen de la sociedad con el sedentarismo, con el poder ubicarnos los unos a los otros y el apoyo mutuo. Entonces, yo pensaría que Julio Cortázar sí está pensando en todo eso. Yo pensaría que Julio Cortázar sí está escribiendo este cuento, tomando en cuenta todo ese tipo de aspectos y plasmándolo de una forma bastante como un mago casi. Está haciendo magia con las palabras para hacernos aparecer ideas políticas, ideas anarquistas, ideas existencialistas, críticas hacia la modernidad. Ya me lo dijeron, Julio Cortázar parece ser un autor ya atemporal, porque está tocando problemas ontológicos del ser humano, como el origen de la sociedad, el origen de la comunidad, y cómo se sustenta ese tipo de origen, por la calma, por la lentitud, por el apoyo mutuo. Entonces, yo creo que estamos ante un autor crítico, filósofo, historiador de arte, politólogo. Estamos ante un autor inmenso que vale la pena explorar. Pues ya casi se abre la autopista del CCH aquí para irnos a otras clases, así que vamos a ir cerrando, pero el maestro Gus, ese ratito que mencionaba acerca de esta estrategia, cuando uno crea una ficción, de llevar hasta sus últimas consecuencias alguna proposición, pues creo que se ve reflejado en un cuento que a lo mejor ya solo nos va a recomendar, bueno, nos lo platica y que está muy genial. ¿Cómo se llama este último, maestro? El texto se llama Fin del mundo del fin, que aparte de jueguito de palabras, ¿no? No tiene que ver con delfines, ¿eh? En este cuento, que es parte de Historias de Cronopios y de Famas, que es un texto que les recomiendo ampliamente, que justamente está en estos cuentos completos, están aquí en el pasillo de la biblioteca, 26, en el pasillo 26 de la biblioteca al final, hasta el fondo.
ahí se encuentran con este libro y en estos ejercicios que hace Cortázar, este libro yo siento que es muchas veces más un libro que tiende al jugueteo y que busca más el ejercicio narrativo que como tal presentarnos narrativas súper directas, ¿no? Aquí no se van a encontrar con cuentos pues como de estructura clásica o de estructura que identificamos inmediatamente como un cuento o como un texto narrativo. Lo que pasa en este texto que les recomendé es que se hace esta pregunta a Cortázar: ¿qué pasaría si de repente todos los escribas del planeta estarían produciendo demasiado? Y entonces cada persona del planeta ahora también escribe, ¿no? Y entonces lleva a las últimas consecuencias con este mecanismo que pasa en la autopista del sur, ¿no? Y entonces de repente ya se producen tantos libros que no caben en las bibliotecas, ¿no? Y entonces la gente pobre comienza a hacer con los libros, los usa de ladrillos y con cemento hace casas de libros que habitan en todas partes, ¿no? Y entonces los libros están tan repletos de todo que los escritores comienzan a escribir en las entrelíneas de otros libros de otros escritores para seguir escribiendo, los comienza a echar al mar y entonces la sociedad se vuelve en una especie de sociedad libresca donde los mares ya no son mares, una pasta aglutinante de libros que están ahí al fondo del mar y entonces viven en pequeñas islitas y es un texto maravilloso y es de 2 cuartillas y cachito. Cortázar logra esto en 2 cuartillas y cacho. Fue un autor que pues tuvo la gran cualidad de tener textos de largo aliento, mediano aliento. Por ejemplo, Autopista Sur es un cuento medianamente largo, ¿no? Tiene otros como El Perseguidor, que también se los recomiendo mucho, que ese sí es de largo aliento, pero está impresionante. Si les gusta el jazz o quieren introducirse al jazz, este es un cuento que relaciona fenomenal el jazz con la literatura, ¿no? Y pues les recomiendo mucho que lean este texto y lo lean bajo esta pregunta, ¿no? Más allá de la propuesta y cómo lo lleva a través de la ficción, de qué pasaría si todo el mundo escribiera, también aquí Cortázar, muy delicadamente, muy elegantemente, como hace siempre en su crítica al fondo, se pregunta, ¿qué pasaría si dejáramos de pensar en la calidad literaria, ¿no? Que si el ejercicio escrituril se dejara de crítica, ¿no? Esa es la pregunta en realidad que subyace en ese texto, no solamente es que el libro, que Los Mares se vuelva un conjunto de libros aglutinados en una masa rara, ¿no? Sino que se pregunta cuáles son los entrepaños del ejercicio escrituril y cómo todo el mundo tiene acceso a la actividad de escribir o no. Esa es la verdadera pregunta que hay en este texto, que pues léanlo, está ahí al final del pasillo, está divertidísimo. Les recomiendo mucho, mucho este libro que viene en esta antología. Bueno, pues ya vamos casi a despedirnos. Les daría la palabra aquí a nuestros maestros una última vez. A lo mejor si nos quieren recomendar algún cuento de Cortázar o de otro autor que crean que sería bueno que los alumnos leyeran. Y con eso nos vamos despidiendo. Maestro. Definitivamente Rayuela, ¿no? Creo que tienen que leer Rayuela. Para aquellos enamorados, para aquellos que estuvimos debatiendo sobre el destino, yo creo que es el básico de Cortázar. Bueno, no de Cortázar, pero bueno, va relacionado, ¿no? Se llama El Señor de las Moscas, ¿no? De Goldwyn, que son unos niños, bueno, no los spoileo, pero son unos niños que chocan en una isla y a ver qué hacen, ¿no? a ver qué pasa. Hay una película también, por cierto. Sí. Muy bien, bueno, a mí de Cortázar me gustan un montón, pero quiero recomendarles uno de Borges, ahorita que estábamos hablando de llevar hasta sus últimas consecuencias a alguna idea, y hay un cuento que se llama, creo que, del rigor de la ciencia, que es una comunidad que se pone, están tan obsesionados con hacer mapas muy precisos, que queriendo hacer el mapa de su ciudad dicen, ¿por qué no el lugar en el que va a estar representada la iglesia es del mismo tamaño que la iglesia? Y no solo del mismo tamaño, sino ¿qué les parece si en el mapa, arriba de la iglesia, del tamaño natural de la iglesia, ponemos la iglesia? Y ya se imaginarán, ¿no? Y arriba en el mapa donde van los bomberos ponemos a otros bomberos, y resulta que son tan precisos que crean completamente otra ciudad, tal que ya no es posible distinguir cuál es la ciudad real y cuál es el mapa.
Entonces, el rigor de la ciencia es vecino, las obras completas de Borges, se encuentra también ahí a un lado de las obras completas de Cortázar, pasillo 26, el pasillo mágico de la biblioteca. Bien, y mi recomendación está en el libro de Julio Cortázar, Final del Juego, no sé si esté en las obras acá, pero el cuento de entre todos los cuentos que hay ahí se llama Continuidad de los Parques, y básicamente es de una persona que está leyendo una novela, en el que el personaje de esa novela está leyendo una novela y después va a matar a esa persona que está leyendo la novela y se termina matando a sí mismo. Entonces, es un juego circular bastante interesante que hace Julio Cortázar. Entonces, para irnos adiestrando mentalmente, para irnos agilizando en pensar de manera distinta, Julio Cortázar, Borges, está El Señor de las Moscas, entonces ahí para que le echen un ojo. Pues de Cortázar hay un montón. Les recomiendo mucho igual Circe, que ese me parece está en Bestiario de todos los juegos. Está en Bestiario, ajá. Bestiario en general, como libro de cuentos, se los recomiendo mucho si lo leo entero. Es el libro con el que Cortázar pues, empezó a ganarse su gran renombre que tuvo y que tiene. Y pues este es un cuento brujil en realidad, pero no es como que la bruja común que conocemos, ¿no? O sea, es una bruja muy velada y narrada de una forma muy elegante, como decía de Cortázar. Y ¿qué otro está buenísimo de Cortázar? La cuestión de los parques. La noche boca arriba. ¿Cómo no? Hay uno que se llama Axolotl, que está buenísimo. A ustedes se les gustan los ajolotitos, pueden sacar el libro, llevárselo a ver a los ajolotes, y es de un hombre que de repente se encuentra observando profundamente un ajolote en el Ciladín. Pasa en el Ciladín, compruébenlo, lean el libro aquí y compruébenlo, pasa en el Ciladín, y después de un tiempo se halla transformado en ajolote. Y está pues muy sutil la transición, ¿no? Porque es como que este ejercicio también de descripción de cómo observa fijamente el ajolote, comienza a describir cómo sería el mundo del ajolote y de repente, soy un ajolote. Está buenísimo. En realidad toda la cuentística de Cortázar es maravillosa, así que pues aquí tienen los completos. Acérquense. Yo digo que Cortázar es como el Nirvana de muchos lectores y lectoras, no sé si les gusta Nirvana, pero yo me acuerdo que cuando tenía su edad, 15, 16 años, me gustaba mucho Nirvana porque fue la banda con la que descubrí la música, y me gustaba mucho Cortázar porque fue como que el autor que me abrió las puertas de la literatura y me hizo un lector irremediable. Bueno, pues siendo las 3:30, las 3:28 de la tarde, vamos a terminar con esta sesión de las y los bibliotecarios de Babel. Y bueno, les recordamos que nos vemos el próximo viernes, no sabemos a qué hora, a la hora en que algún maestro o maestra aquí de CCH solicite traer a su grupo. Y bueno, pues le agradecemos al maestro Jesús y al grupo 153 su apreciable asistencia. Y bueno, pues nos vemos por ahí en el canal de YouTube de Pulso TV y próximamente en la página de la biblioteca, donde vamos a estar subiendo todos los eventos que tenemos acá en este gran recinto. Y bueno, pues disculpen, ¿verdad?, que yo insista, pero si alguien quiere llevarse los cuentos completos de Julio Cortázar, aquí tenemos 3 ejemplares y tenemos como otros 20 ahí en el pasillo 26. Así que muchas gracias y que tengan una bonita tarde.